La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. El evento que define la historia en el Nuevo Testamento es la muerte y la resurrección de Jesús. Dicho por Jesús, el compromiso que tenemos con la realidad de su resurrección indica la fe que tenemos en Dios. Es una declaración del poder de Dios, su capacidad para vencer incluso a la muerte. Pero junto con eso, la resurrección de Jesús también fue una declaración hecha por Dios mismo de su amor por nosotros. Era su manera de decir los amo, lo suficiente como para sufrir por ustedes y lo suficiente para concederles el poder de vencer incluso a la muerte. No estamos seguros de dónde Jesucristo fue crucificado, sepultado o resucitó de entre los muertos, pero hay un lugar fuera del muro de la antigua ciudad de Jerusalén llamado el Huerto del Sepulcro. Ciertamente se parece mucho a ese lugar. Ese es un lugar donde podemos ir para recordar y comprender la grandeza del amor de Dios por nosotros. Hemos pasado alrededor de 2 semanas viajando por todo este bello país. Cada lugar al que fuimos, en cierto sentido, señalaba hacia aquí. Es un lugar que ha sido separado por algunas personas que, como nosotros, vienen a recordar. Detrás de mí hay un sepulcro cortado en la roca, con un lugar donde una piedra rodaba, un lugar que nos recuerda bellamente cómo se veía todo cuando Jesús vino a terminar su obra aquí en la tierra. Así que venimos aquí para visualizar cómo habría sido aquello. Me gustaría que enfocaran su atención en varios aspectos pequeños de la gran obra que Dios hizo. El primero es que fue este lugar, Jerusalén, el que Dios eligió de entre todos los lugares en el mundo para venir a cumplir la promesa que Él le había hecho a Abraham, a unos 80 o 100 kilómetros al sur de aquí. Dios le había dicho a Abraham, algún día, en mi tiempo, en mi lugar, yo derramaré mi sangre por tus pecados. Y caminó descalzo sobre ese paso de sangre, como símbolo entre aquellos animales cortados en dos, como diciendo, cuando rompas el pacto, yo pagaré el precio. Permítanme leerles este pasaje de Mateo. Jesús había sido condenado. Había sido traído por las calles de la ciudad. Él sintió la aglomeración de la gente en ese día agitado, que era el día de hacer las compras. Jesús tropezó y otra persona tuvo que cargar la cruz y luego fue traído a un lugar fuera de la puerta de la ciudad, a un lugar de ejecución. Y fue clavado en una cruz, una manera de morir terriblemente cruel. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si pudiera decirlo de una manera más actualizada, lo que Jesús dijo es, Dios mío, ¿por qué me has dejado totalmente solo? Y ahí estuvo colgado, abandonado por el pueblo y abandonado por su padre. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y la gente se quedó alrededor viendo cómo la vida de Jesús se desvanecía.
Sabemos por la tradición judía y por los autores judíos que el sacrificio de la tarde se hace a las 3. El sacerdote sube al pináculo del templo y sopla el shofar. Y todos los que lo escuchan a la distancia, y ciertamente las personas de este lugar, saben que en ese momento el cordero muere. Eso se había practicado durante muchos años, tal vez desde el tiempo de Moisés, a las 3 de la tarde. Mientras Jesús estaba colgado, el tiempo pasó y llegaron las 3 de la tarde. Y sorprendentemente la Biblia dice que a la hora novena, las 3 de la tarde, en el momento en que el Cordero de Dios era inmolado por toda la nación, Jesús miró al cielo y dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que pueden imaginarse a la ciudad tan bulliciosa como está ahora. De repente el shofar suena y aquellos que creían en ese Dios se detienen por un instante. Y en el silencio, el Cordero de Dios muere en el momento del sacrificio. Qué manera tan profunda de describirnos lo que Jesucristo vino a hacer. Y Él murió. Luego hubo que enterrarlo. Hay muchas tumbas alrededor de la ciudad de Jerusalén. Tumbas como estas que son muy caras. Hizo falta mucho trabajo para hacer un sepulcro así. Imaginen la cantidad de dinero que una persona debía invertir. Dios dice en el Antiguo Testamento: no mezclen dos cosas que no son iguales. No mezclen dos tipos de semillas. No mezclen animales distintos para tirar del arado. No mezclen a un creyente con un inconverso en matrimonio. Eso también significaba que en el sepulcro de una persona no se podía colocar a personas que no fueran parientes. Si yo tengo una tumba y uno de ustedes es sepultado en ella y no es de mi familia, esa tumba ya no está limpia. Ya no la puedo usar. Había un hombre que tenía una tumba. Es interesante notar que la Biblia dice que nadie antes había sido puesto en ella. En el momento en que José puso a Jesús en el sepulcro, él había entregado esa tumba, porque ya no la podía volver a usar. Quiero que piensen en esta persona desconocida, a la que simplemente conocemos por esa tradición, que tomó su tumba, la cual valía miles de siclos, y dijo: por mi amor a Jesús, sin pensarlo dos veces, mi sepulcro es tuyo. Y me gustaría pensar que al caminar a lo largo de este país y pensar en cómo Dios caminó por ese camino de sangre y prometió que algún día vendría para hacer eso por ustedes y por mí, que eso no nos llevará a comportarnos igual, a estar dispuestos a decir: Dios, todo lo que tengo en este momento es tuyo. Felizmente, no todo terminó ese viernes. Llegó el domingo. Voy a leer otra vez de Mateo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió diciendo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. La piedra había sido removida, no para que Jesús saliera, sino para que los discípulos pudieran ver dentro del sepulcro. Amigos, no hay piedra de sepulcro, no hay sepultura, no hay cruz, no hay soldado romano lo suficientemente grande ni fuerte para detener la obra de Jesucristo. No fue una gran piedra lo que lo mantuvo en la tumba, sino su disposición a dar su vida. Y así él salió con poder. Pero entonces vinieron las personas. Querían asegurarse
de que él estaba vivo. Tenían que saber que esto no era solo el informe de los soldados o de algunos de sus amigos más cercanos. Así que el ángel vino al sepulcro que tenía una piedra tapando la entrada y quitó la piedra para que la gente pudiera decir: no está aquí, ha resucitado. Lo mismo debe pasar con cada uno de nosotros. No basta decir: hay una tumba. Él murió y fue sepultado. Tenemos que tener la visión de mirar dentro de la tumba y decir: sé sin la menor duda que Él no está en la tumba, está vivo. Eso significa que tenemos que creerlo y vivir de acuerdo a esa creencia. Conociendo a este grupo, creo que todos lo sabemos. Todos sabemos con la misma certeza de que esta tumba está vacía, que la tumba de Jesús está vacía. Lo sabemos. La piedra fue quitada. Pero ¿saben algo? Van a conocer a muchas personas en la vida para quienes la piedra aún está en la tumba. No han descubierto que Jesús está vivo. Y para ellos Jesús sigue en la tumba desde que murió. Y la misión de ustedes y mi misión es la de llegar a ser un instrumento de Dios, quitar la piedra para que esas personas también puedan ver que el sepulcro está vacío. Algunas veces vivimos como si Él siguiera allí dentro. Vivimos como si su poder no fuera real. Y actuamos en nuestra vida cristiana como si el poder de Jesucristo, que lo levantó de los muertos y que Dios nos ofrece, no estuviera disponible. Y creo que Dios está diciendo: tienen que quitar la piedra, tienen que venir en sus mentes al sepulcro y necesitan ver dentro y decir: Él está vivo. Y ese poder es real, no es imaginario, y está a mi disposición. Quiero que piensen en el hecho de que todo lo que Dios hizo en esta tierra, todo lo que nos ha desafiado a hacer, ha sido posible por lo que este lugar representa. Es solo a través de la sangre de Jesús que todo lo que Dios pide de nosotros puede lograrse. Así que, ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Es Jesucristo el Señor resucitado de sus vidas? ¿Cómo lo es de la mía? En la época de Jesús, cuando un joven quería casarse, él y su padre iban a la casa de una joven que pensaban que sería una esposa apropiada y hablaban con ella y con su padre, solo ellos cuatro, y negociaban ese nuevo matrimonio. Como parte de la negociación decidían sobre lo que se llamaba el precio de la novia, y el padre de la joven pedía una gran cantidad de dinero o de bienes por su hija, porque ella era una posesión muy valiosa. Cuando finalmente se habían puesto de acuerdo en el precio, y es justo decir que el precio que se pagaba por una novia competiría con lo que ustedes pagarían por una casa nueva, el padre del joven servía una copa de vino y se la daba a su hijo. El hijo tomaba la copa y le daba el vino a la joven, y le decía: te ofrezco esta copa. En otras palabras, te amo y te estoy ofreciendo mi vida. Entonces la joven se enfrentaba a una decisión. Ella podía decir: no, no acepto tu ofrecimiento, no quiero tu vida. O podía tomar la copa, llevarla a sus labios y al tomar el vino decir: acepto tu vida y te doy la mía. En una colina no muy lejos de aquí, Jesús y sus discípulos se prepararon para la Pascua. En la celebración de la Pascua de aquella época había 4 copas de vino que se bebían en diferentes momentos. La tercera copa, llamada la copa de la redención,
La copa de la salvación se tomaba casi al final de la celebración de la Pascua. Se levantaba la copa y el anfitrión de la Pascua hacía una breve oración por la copa. Bendito seas tú, oh Señor, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Luego pasaba la copa para que la bebieran, ya fuese de su copa o de la que tenían. Jesús estuvo en un aposento alto, muy cerca de aquí. Llegó a la copa de la salvación, y la Biblia dice que él tomó la copa, dio gracias diciendo, bendito seas tu Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y les dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y de repente, en medio de la liturgia de la Pascua y completamente fuera de la norma, Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, los amo. ¿Se casarán conmigo? ¿Serán mi novia espiritual? Él sostuvo la copa y dijo, bebed de ella todos. Jesús viene a ustedes hoy a través del símbolo de lo que llamamos un sacramento, que es la promesa de Dios, la garantía de Dios. Y Jesús está diciendo, los amo. Los amo. ¿Se casarán conmigo? A menudo he pensado que cuando el ministro toma la copa, la sostiene en alto y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, siempre supe que este era un momento muy serio. Pero no me di cuenta de lo personal que era que Dios mirara hacia abajo en ese momento y te viera a ti, a ti, a ti y a mí y dijera, te amo. ¿Saben que nunca me había dado cuenta? Porque cuando yo tomo la copa y bebo de ella, en verdad le estoy diciendo a Dios, acepto tu regalo, tomaré tu vida. Tal vez yo podría decir que a menudo los novios pagaron precios muy altos por sus novias, pero no muchos de ellos al ofrecer la copa pensaron en la posibilidad de que tendrían que dar sus vidas. El precio que Jesús tuvo que pagar para ser el esposo espiritual de ustedes fue tan alto que a menos de 1 kilómetro de aquí dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Así de alto fue ese precio. Ahora Él les dice a ustedes, los amo, quiero ser su esposo. Al tomar la copa, tienen que decidir qué es lo que harán con ella. Nunca me di cuenta de que tomar la copa y beberla significaba decir, Dios, acepto tu regalo y te doy mi vida a cambio. ¿Recuerdan que estuvimos alrededor de un altar en Tel Arad? Una de las cosas que dijimos sobre esa piedra de sacrificios fue que después de que se ofrecía la sangre de un sacrificio y Dios se acordaba de su promesa de perdonar, entonces realmente Dios decía, lleven el cuerpo del animal a sus casas, siéntense a sus mesas, tengan una maravillosa cena juntos como mi familia, y me les uniré. La cena del Señor es así. Los elementos representan el sacrificio de nuestro Cordero, el cuerpo y la sangre de Jesús. En verdad, al haber dicho, guardé la promesa de Dios del camino de sangre, y los amo, quiero ser su esposo, dice, me gustaría cenar con ustedes. ¿Quieren cenar conmigo? Hermosas las manos de aquel que sirvieron el vino y el pan también. Qué hermosos los pies de aquel que mostraron la senda y el camino a la cruz.
que usa la sangre de aquel que llevó mis culpas y pecados en él. Un sacrificio quiero entregar, como Él se dio.